Cordial saludo. Les habla Wilber Alexis Morales Díaz del SEAD Valle del Guamués, Programa Ingeniería Ambiental. A continuación voy a hacer la evaluación final por POA del curso Principio y Estrategias de Gestión Ambiental. La industria textil se ha convertido en un proceso que otorga gran contribución al crecimiento económico, a las exportaciones y al empleo. Pero de la misma manera este proceso es muy criticado porque genera gran contaminación al medio. A continuación, el ciclo de vida de productos del sector textil. El sector textil comprende, en primer lugar, la adquisición de materia prima, posterior a eso el proceso de fabricación, consecutivo a ello la distribución y transporte, uso, reutilización y mantenimiento, y por último el reciclaje y gestión de residuos. En el primer caso hablamos de la adquisición de materias primas. La industria textil ha sido determinante ya que ha construido una compleja diversidad de manufacturas generando una gran contribución al crecimiento económico de las exportaciones y el empleo que lleva muchos años. El sector textil forma parte de cadenas productivas alternativas complejas, producción agrícola comercial de fibras naturales, fibras sintéticas, industria textil, confección y comercialización. Son etapas de una actividad fuertemente eslabonada. Los procesos de producción de la industria textil pueden dividirse básicamente en tres etapas o sectores, aunque en muchos casos una empresa o industria puede incluir 2 o 3 tipos de sectores, es decir, que el sector tipo A, tipo B, tipo C podrían ser departamentos de una misma textilera, por lo tanto se debe hacer una clasificación. Inicialmente está el tipo A, que es la fabricación de hilos, cardado, estirado, peinado, mecheras, hilado y enconado. Tenemos el tipo B, que es la fabricación de tejido, urdido y tejido. El tipo C, que es el acabado, que lleva el pretratamiento, que incluye lavado y el descrude. Después el blanqueo, teñido, estampado, fijado, post-pretratamiento, terminado en conos. Y el tipo D es la confección, que lleva el diseño, trazo, corte, confección e inspección. Seguido a eso tenemos el proceso de fabricación. Vamos a hablar de este proceso de fabricación en cada uno de ellos, en qué consiste. El proceso de fabricación tiene inicialmente el cordado y peinado, el área de mayor punto de vista ambiental en la industria. En este proceso es donde se genera mayor cantidad de residuos y especialmente de residuos peligrosos. De particular interés son los procesos de pretratamiento, limpieza, descrude, etc., blanqueo, teñido y acabado, en los cuales se utilizan una gran variedad de soluciones y colorantes potencialmente peligrosos. Después tenemos el urgido y tejido. Aquí tenemos el cardado, estirado, peinado, hilado y enconado. Primeramente, la materia prima, pacas de la fibra tanto de algodón como sintéticas, se alimentan a máquinas llamadas pick-up o abridoras, en donde se limpia de basura o algunas otras impurezas que esté en las pacas y al mismo tiempo se desmenuza. Posteriormente se introducen los batanes donde se mezcla la materia prima para formar rollos. En el proceso de blanqueo, los tejidos crudos, especialmente las fibras concentradas, contienen casi siempre suciedad que no son completamente removidos por los procesos de lavado. La blancura de los materiales es mejorada por reducción de la suciedad. Después tenemos el proceso de teñido, que es el proceso que puede generar más contaminación debido a que requiere el uso no solamente de colorantes y químicos, sino también de varios productos especialmente conocidos como auxiliares de teñido. Estos materiales constituyen una parte integral de los procesos de teñido, por ejemplo, agentes reductores para el teñido con colorantes de tinta, incrementando así las propiedades de los productos terminados y mejorando la calidad del teñido, la suavidad, la firmeza, la textura, estabilidad dimensional, resistencia a la luz, al lavado, etc. Y por último tenemos el acabado. El acabado abarca todas las operaciones químicas y mecánicas a que se someten los hilos y los tejidos. Consta de los procesos de pretratamiento,
blanqueo, teñido, fijado, estampado, posttratamiento, donde está el aprestado, secado, planchado y otras operaciones menos comunes, por ejemplo, el afelpado y aterciopelado. En el proceso de producción textil, dentro de los procesos antes mencionados, que está el cordado, peinado, hilado, torcido, tejido, limpieza, blanqueo, teñido y acabado, tenemos la entrada de la materia prima en cada uno de esos procesos, inicialmente por ejemplo el aceite y las fibras, y la salida son polvo, moto y hilos, que no serían tan contaminantes dentro de la producción. En el caso de la entrada de aceites minerales, emulsionantes o inhibidores, para el caso del hilado, la salida son los hilos, los efluentes y líquidos emulsionados, donde ya comienza a haber contaminantes del proceso. En la entrada para el proceso de tejido, que ingresan almidones, gomas, ablandadores y preservativos, tenemos como salida los hilos y los efluentes líquidos y partículas en suspensión, que también contribuyen al proceso de contaminación. Para el proceso de limpieza, los ácidos, jabón y agua que ingresan salen en solución ya con las aguas ácidas o básicas y los residuos jabonosos, que son gran potencial contaminante de este proceso. En el proceso de blanqueamiento igual, también hay soluciones con residuos tóxicos, productos de los álcalis, hipocloritos y peróxidos que entran. En el proceso de teñido hay partículas en suspensión y químicos remanentes en las aguas que salen, producto de que inicialmente para el proceso se ingresan colorantes y pigmentos que van a ser incorporados a las telas. Y en el acabado, pues tenemos por último materia orgánica, efluentes y emulsionantes, producto del ingreso de almidones, colas, resinas y aceites. Si nos damos cuenta, todo el proceso, todo lo que entra, se incorpora al agua, que es en la salida donde salen todos esos productos contaminantes. Entonces, en este caso, vemos que es de gran contaminación de las aguas residuales. Después tenemos la distribución y transporte. En el caso de la distribución y transporte, el almacenamiento de los hilos, prendas, telas, siempre que sea posible debe hacerse en lugares limpios, libres de polvo y fuera de la exposición directa del sol. En las materias primas y otros materiales es preferible utilizar contenedores o materiales de embalaje reutilizable o reciclable. Para el transporte se debe contar con personal capacitado y entrenado para la manipulación de las materias primas y los materiales que se requieren en el proceso de producción. Para el manejo de sustancias peligrosas, deberán tener personal altamente capacitado y entrenado en la manipulación de las materias primas y los materiales que se requieren en el proceso de producción. Preferiblemente deben operar con combustibles limpios, por ejemplo eléctricos, a gas o con baterías recargables. En el caso del uso, reutilización y mantenimiento, tenemos que la sustitución de productos químicos. El primer objetivo de la sustitución de productos químicos es reemplazar los compuestos con un elevado potencial contaminante por otros que sean menos perjudiciales para el medio ambiente o que se puedan eliminar más fácilmente en las plantas depuradoras. Algunos ejemplos de sustitución de productos que se pueden realizar, pueden realizar ventajas son utilización de detergentes biodegradables para reducir los problemas de espuma de las depuradoras y cauces receptores. Parece ser que los mayores problemas para reutilizar el agua para agricultura pueden proveer del pH y salinidad del agua residual textil. Esta aplicación ofrece muchas posibilidades, pero requiere de pruebas a mayor escala y una estructura administrativa que regule los intereses del industrial y los agricultores. En las etapas de acabado, como el teñido y el blanqueo industrial, puede llegarse a la utilización de procesos enzimáticos. Usando las enzimas de la familia de las celulosas, la mayoría de los residuos sólidos son susceptibles de recuperación. Los trozos de tela, los hilos, las motas, pueden usarse como materia prima de excelentes características en la fabricación de pulpa para la industria papelera. La operación de un sistema de gestión de fabricación para los residuos deberá impulsar las actividades de prevención, minimización, optimización, valorización y tratamiento en todas las etapas del ciclo productivo. Hablando ahora del reciclaje y la gestión de residuos, tengamos en cuenta que los materiales con los que se fabrica la ropa se fundamentan en el algodón, aunque encontramos lana, poliéster, seda o nylon, entre otros muchos. Es por eso que la empresa de reciclaje de ropa y textiles tiene grandes dificultades
para separar estos materiales. Los beneficios del reciclaje textil se fundamentan en la disminución del consumo de energía a la hora de obtener nuevas telas, la reducción de volumen de residuos en vertederos y el ahorro en coste y materias primas de origen. Hablando ya de la gestión de residuos, se deberá desarrollar programas de control del programa integral de los residuos en diferentes etapas de suministro de materias primas, almacenamiento, alimentación al proceso, establecer formatos de seguimiento y control de los consumos de materias primas versus programas de minimización de los residuos en todas las líneas del proceso de producción, llevar un control de algunos residuos considerados peligrosos o de sustancias consideradas o controladas por el Departamento de Estupefacientes. Ahora veamos el diseño de la ecoetiqueta. Para el caso particular utilizaremos la etiqueta ambiental tipo 1 NTC ISO 14021. La etiqueta identifica el producto textil que cumple criterios ambientales predeterminados para demostrar su excelencia ambiental. La etiqueta al reverso de la misma, de la ropa que se fabrique, contendrá la siguiente información. Primero que todo, la etapa de uso, la etapa de manufactura y la etapa de disposición, donde se hable del porcentaje de componentes reciclables. Por último, podemos decir que la industria textil se ha caracterizado por ser una de las actividades más contaminantes debido a los residuos que genera y los altos consumos de agua, energía y reactivos químicos. Se debe participar en el proceso de elaboración de la ecoetiqueta según la normatividad legal vigente. La industria textil es una de las industrias con mayor consumo de agua y las aguas residuales que se generan contienen un gran número de contaminantes de diferente naturaleza. Entre los contaminantes se destacan los colorantes. Esos compuestos se diseñan para ser altamente resistentes, incluso a la degradación microbiana, por lo que son difíciles de eliminar en las plantas de tratamientos convencionales. Los costes de la certificación y el hecho de que no existan normas oficiales y globales para la transformación de las fibras textiles ecológicas son otro obstáculo que debe solventarse, y si queremos conseguir para los productos textiles el grabado de difusión y consumo que hoy en día los alimentos ecológicos tienen, pues es un largo camino el que queda por recorrer. La agricultura ecológica es la alternativa más respetuosa con el medio ambiente en la producción de materia prima textil. Aunque así la mayoría de productores son residuales y tienen muy poco peso en el conjunto del mercado global, a pesar de que sigue creciendo la demanda por parte del consumidor consciente, el camino de los agricultores que apuestan por la producción ecológica no es fácil, debido a la poca producción y un mercado muy poco desarrollado. En los afluentes textiles se pueden encontrar metales como arsénico, cadmio, cromo, cobalto, cobre, manganeso, mercurio, níquel, plata, titanio, zinc, estaño y plomo. Muchos de estos metales se generan durante el proceso de teñido. Uno de los metales más comunes en los colorantes es el cobre. Este elemento es conocido por sus efectos negativos en cultivos vegetales y microorgánicos, los cuales trae como consecuencia una disminución en la fertilidad del suelo. Bueno, estimados compañeros, tutor y personas que estén escuchando nuestro audio y nuestra presentación, gracias por su atención. Les habló Wilber Alexis Morales Díaz, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, CEA Valle del Guamués, Villagarzón, Putumayo, 2017.